Muchas gracias, Carmen, Javier. Me siento muy afortunada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Y pues bueno, sí, soy Georgina Hernández. Primero que nada, soy mamá, como lo dice Javier, mamá biológica y adoptiva. Mis hijos ya son adultos. Y bueno, eso me ayuda a tener como una perspectiva, ¿no? De lo que ha sido la crianza y de lo que puede llegar a ser, ¿no? Y fundé Contigo desde el Corazón a partir de mi experiencia personal. Y bueno, les voy a compartir una presentación para, para el día de hoy. Entonces, ¿me dicen si la pueden ver? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, pues hoy voy a hablar sobre la importancia del trabajo personal en los padres adoptivos y en la psicoterapia especializada en adopción. Voy a ir compartiendo, voy a ir compartiendo experiencias personales de mi propia historia, porque yo fui aprendiendo a prueba y error. Y precisamente el objetivo de Contigo desde el Corazón es acompañar a los padres para que se preparen y tengan herramientas para cuando las cosas se pongan difíciles. Este proyecto nació con mi propia historia, como les comentaba. Aquí están mis hijos, que hoy ya son adultos. Y bueno, quise representarlos aquí. Cuando Claudio llegó en 1995, pues llegó de forma biológica. Aquí está un árbol que nos representa. Y hay otro que representa a mi hija, Ana Sofía, que llegó en el año 2000. Entonces, quisiera preguntarles, que a lo mejor en el chat ustedes puedan poner si ven alguna diferencia en estos árboles con los que yo estoy representando a mis hijos. El colorido, sí, hay una diferencia en el colorido. Las raíces, Ciara, exactamente, las raíces. Uno tiene la frondosidad, uno lleno de ramas y el otro no, pero aquí lo que yo quise destacar fue la parte de las raíces. Pues sí, la frondosidad son diferentes, etcétera, todos los árboles son diferentes, así como todos los hijos son diferentes. Pero ¿por qué uno tiene raíces y otro no? ¿Un árbol puede vivir sin raíces? Entonces, esa característica la tienen muchas adopciones. Los padres adoptivos omitimos o no queremos ver, ya sea por miedo o por ignorancia, o por ambas, las raíces de nuestros hijos, su historia de origen. No nos gusta hablar ni reconocer el abandono en el caso de los recién nacidos, o en la negligencia, el maltrato, el abuso en niños más grandes que fueron separados de sus familias biológicas. Los padres adoptivos en muchas ocasiones queremos pensar que la historia comienza el día que nos conocimos y que hablar sobre el pasado va a ser tan doloroso que no nos atrevemos. Pero un árbol no puede vivir sin raíces. Yo fui de esos papás que preferían no hablar de la historia anterior, porque me daba miedo, porque no sabía, porque pensaba que era muy chiquita. Ella llegó con nosotros al mes de edad. Entonces, ella comenzó a crecer sin que en la casa habláramos de sus raíces. Desde bebita, ella empezó a mostrar mucho enojo y yo no la comprendía. Y comenzó a crecer con mucha rebeldía y eso a mí me alteraba. La crianza que yo llevé a cabo fue una crianza tradicional, que fue heredada porque así me criaron a mí. Una crianza autoritaria, de premios y castigos, adultocéntrica. Imaginen una niña que el día que nació fue separada de su mamá. El miedo que debió de haber sentido ella, ¿no? Que seguramente lloró porque quería ese calorcito al que estaba acostumbrada, el olor de su mamá, y que se cansó de llorar porque quería comer o tenía frío o su pañal estaba sucio. Ella vivió un mes y medio en una casa hogar, en donde las cuidadoras son excelentes, la casa hogar es muy buena. Sin embargo, pues no hay una cuidadora por cada bebé. Cuando llegó con nosotros, ella no lloraba, no pedía, no pedía de comer, no, cuando estaba incómoda no lloraba. Y a veces no conectaba, o sea, es más, no conectaba su mirada con nosotros. Ella simplemente veía el techo. ¿Ustedes no estarían enojados si todo esto pasa? Si sus necesidades no están cubiertas, si nadie hace caso de lo que ustedes sienten. Yo
como su mamá, no supe en ese momento que su historia ya estaba grabada en su memoria y en su cuerpo. Y no le dimos la importancia y no hablamos de lo que pasó. Hasta que un día, unos 5 o 6 años después, apareció un grupo terapéutico y la facilitadora nos dijo que pensáramos en alguien que nos caía mal, alguien que en México decimos, alguien que te cae gordo. ¿Y saben en quién pensé? En mi hija. Ella tenía unos 5 o 6 años. Y cuando yo la veía venir, nuestra relación era difícil. Ella estaba enojada todo el tiempo y yo no comprendía sus actitudes, sus comportamientos. Y entonces pues pensé en ella. Cuando yo la veía venir, se activaban esas antenitas de peligro, 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 ¿no? Cuando se acercaba a mí. Después nos explicaron que cuando una persona te cae muy mal, es porque en el fondo le tienes envidia. Y yo decía, ¿envidia? ¿A mi hija de 5 años? ¿Por qué voy a tener envidia a mi hija? Y así, en terapia, descubrí que yo de niña siempre, siempre, siempre obedecía a mis papás. Y que me compré el relato de la niña buena, la que tiene que obedecer. Que ellos eran la autoridad. Y siempre había un sí para todo lo que pedían. Y nunca pude rebelarme a su autoridad. Entonces, cuando yo le pedí a mi hija que se pusiera el suéter y me respondía con un categórico no, entonces se apretaban esos botones en mí de mi infancia. Y yo con mis creencias de que la madre es la última autoridad, sin importar lo que el niño dice, piensa o siente, me sentía retada y comenzaban batallas campales en donde había 2 niñas peleando y las 2 perdíamos. Esa imagen puede ser mi hija diciendo no, pero también es mi niña que se estaba enfrentando a mi hija diciendo no, me tienes que obedecer porque así es como es, ¿no? Y si te digo ponte el suéter es porque yo tengo frío. Y aunque tú no quieras, te lo vas a poner, ¿no? Y ese es un ejemplo, pero había muchas cosas, ¿no? Entonces yo me convertía en mi niña y me peleaba con mi hija todo el tiempo. La terapia me vino a remover todas esas creencias, porque cuando se adopta un hijo nos tenemos que preparar mucho para poder reconocer el trauma con el que llegan, aprender a contenerlos y practicar una crianza respetuosa y conectiva. Hay una autora que se llama Sherry Eldridge, que es hija adoptada y ha escrito muchos libros, y ella dice la importancia del trabajo que deben hacer los padres adoptivos de su propio duelo, la herida de no poder ser padres biológicos o la renuncia a no ser padres biológicos. Ella dice, cuando el hijo adoptivo comienza a cuestionar su origen, el padre adoptivo entra en contacto con su propia historia y el duelo por el que tuvo que atravesar antes de tomar la decisión de adoptar. Es común que hijos y padres hayan vivido una herida profunda antes de unirse con familia. Trabajar esta herida va a ayudar a los padres a acompañar a sus hijos con mayor empatía. Y yo digo, bueno, sí, hay que trabajar la herida de no haber podido ser padres biológicos o de haber renunciado a ser padres biológicos, pero hay que trabajar todas nuestras heridas de la vida. O sea, en el ejemplo que les puse antes, mi herida era una herida de niña y yo no la había visto, no la había trabajado y cuando mi hija apretaba esos botones, pues brotaba, ¿no? A partir de esta experiencia, pues yo decidí empezar a prepararme profesionalmente para acompañar a familias adoptivas en los diferentes procesos emocionales que se presentan a lo largo del ciclo vital de una familia formada por medio de la adopción. En 2015, mi proyecto de titulación de la maestría en desarrollo humano fue un taller dirigido a papás adoptivos con hijos adolescentes. Con esta intervención me di cuenta de 2 cosas. En primer lugar, de un gran vacío de información que existe en los padres adoptivos o que existía en ese momento, porque ahora con la pandemia las redes sociales explotaron y tenemos mucha información, pero hace pues 20 años que nació mi hija, pues no teníamos tanta información, ¿no? Entonces me di cuenta de eso, que no había información, había un vacío de información y por el otro lado había una falta de acompañamiento profesional para las familias, no había acompañamiento. Me certifiqué después como psicoterapeuta y he continuado con mi formación profesional.
Y desde entonces he acompañado a familias adoptivas en México con talleres y en consulta privada, individual y grupal. Y así surge el proyecto de Contigo desde el Corazón, con el objetivo de acompañar a las familias y de ofrecer información actualizada sobre la crianza adoptiva. Llega el 2020 y la pandemia, ¿no? Con él. Y una gran oportunidad, porque el trabajo en línea y la apertura de fronteras gracias a la tecnología, pues me permitió comenzar a realizar entrevistas con especialistas nacionales e internacionales que fueron nutriendo a las familias adoptivas con su experiencia en adopción, en crianza, buenos tratos, etcétera, ¿no? Y también comencé a facilitar en línea grupos de papás adoptivos, en donde pues van compartiendo sus experiencias, miedos, vivencias. Y bueno, con todas las formaciones y todas las entrevistas, pues he aprendido muchísimo. Y una de las cosas que aprendí fue que hoy estamos, en este momento del mundo, estamos viviendo un cambio de paradigma. Se está intentando cambiar el paradigma de los malos tratos a los buenos tratos, de la crianza tradicional a la crianza respetuosa, a la crianza conectiva. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo serán los buenos tratos en la adopción? Y entonces hice esta grafiquita en donde podemos ver, como pues la imagen nos lo dice, los buenos tratos los debemos ejercer a todo lo largo del ciclo vital, ¿no? Desde antes de adoptar ya tenemos que estar preparados para ejercer los buenos tratos para nuestros hijos, ¿no? Los padres no solamente tienen que trabajarse cuando van a buscar una adopción, cuando quieren adoptar y van a recibir a su hijo. También, porque bueno, en ese momento es cuando debemos sanar nuestros duelos, ¿no? Pero también tenemos que buscar aceptar incondicionalmente a nuestro hijo real, al hijo real que va a llegar, no al que nos estamos imaginando, con su historia completa. También debemos trabajar cuando integramos a la madre biológica y la nombramos, cuando empatizamos con el sentimiento de abandono y comprendemos cuando construyen su identidad y les faltan piezas, cuando acompañamos sus emociones en la búsqueda de orígenes y cuando respetamos sus tiempos y su intimidad. Todo lo largo del ciclo vital es un trabajo permanente que a lo largo del ciclo es diferente cuando hablamos de adopción con nuestros hijos, de cómo llegó, cuando hablamos de la madre biológica, cuando la integramos, cuando él empieza a sentir cuando llega el sentimiento de abandono, que es casi siempre en la adolescencia. Entonces, todos estos puntos van a apretar botones en nosotros y tenemos que tener un trabajo permanente. Y aquí, bueno, hay que decirlo, si nosotros no hacemos un trabajo personal, estos buenos tratos se pueden convertir en malos tratos. Y no se habla mucho de esto, pero nosotros también podemos retraumatizar a nuestros hijos con malos tratos. Si no hablamos de su historia, si no integramos a su madre biológica, si no le hacemos caso al sentimiento de abandono, si nos da miedo que busquen sus orígenes, vamos retraumatizando, ¿no? Entonces se habla de que nosotros vamos a reparar la historia con la que llegaron nuestros hijos, pero nosotros también podemos lastimarlos. Y lo importante del trabajo personal no es convertirnos en los padres perfectos. Lo importante del trabajo personal es que seamos conscientes en la crianza y que cuando nos equivoquemos, porque todos nos vamos a equivocar, porque somos humanos y no sabemos todo, cuando nos equivoquemos nos demos cuenta y entonces reparamos nuestra equivocación y así podemos ir criando, ¿no? No somos perfectos, pero sí podemos reparar. Pero para poder tener esa capacidad de reparar, tenemos que tener un trabajo personal, ¿no? Entonces, no es fácil acompañar y reparar sin que nosotros tengamos un acompañamiento, ¿no? Que nos ayude a repararnos a nosotros mismos, lo cual hacerlo solos es casi una misión imposible, ¿no? Entonces, ¿quién puede ayudarnos como padres adoptivos? Pues profesionales, ¿no? Profesionales. Y aquí yo sí creo que es importante que busquemos profesionales especializados en adopción, porque hay muchos
psicólogos, psicoterapeutas excelentes, con diferentes enfoques y excelentes en su ramo. Sin embargo, si no saben de adopción, pueden ejercer un daño en lugar de ayudar. Por ejemplo, les quiero poner este ejemplo, ¿no? Hace unos meses me invitaron a participar en un seminario pequeñito, en donde hablábamos de adopción, ¿no? Y cuando terminé yo de exponer mi presentación, una persona, una mamá adoptiva que tenía una niña de unos 7 años, me platicó, bueno, es que yo fui con mi hija en la escuela, le pidieron que hiciera su árbol genealógico. El árbol genealógico es un trabajo súper común en las escuelas, casi todos los niños les piden que hagan su árbol genealógico. La niña ya sabía que había llegado a su familia por medio de la adopción, sabía que era adoptada, entonces llegó a la casa y le dijo a su mamá, me pidieron hacer el árbol genealógico, pero no sé en dónde voy a poner a mi mamá biológica. Entonces la mamá se asustó mucho con este cuestionamiento de su hija, no supo qué hacer y fue a la escuela con la psicóloga de la escuela. Y le dijo, oye, me está diciendo mi hija esto, ¿me puedes ayudar para ver cómo le puedo ayudar, ¿no? Y la psicóloga le dijo, por ningún motivo, en el árbol genealógico entra la mamá biológica. La única madre aquí eres tú. Y es la única que va a entrar en el árbol genealógico. Es una creencia muy común y muy aceptada en la sociedad que madre solo hay una. Entonces la psicóloga, pues seguramente tenía esa creencia y no sabía de adopción y entonces, pues recomendó algo que no es lo correcto, ¿no? Y aquí voy a regresar a la metáfora del árbol de mi hija del principio, que es ese árbol sin raíces, ¿no? Y quiero mostrarles este árbol que me encontré ahí en internet. No estaba, o sea, cuando yo vi esa imagen no estaban hablando de adopción, pero la verdad es que, y el nombre de la imagen decía, árboles vemos, bosques no sabemos. Entonces me encantó ver todas las raíces que están abajo de ese árbol, que es, pues, imagínense cuántas generaciones, ¿no? Están ahí abajo. Para que ese árbol, que se ve que es pues, un árbol grande, fuerte, frondoso, pueda vivir. Entonces, pues no puedo dejar de pensar en los árboles genealógicos de nuestros hijos cuando veo esta imagen, ¿no? Y a mí también me gustaba mucho esta otra imagen que les voy a mostrar aquí, que aparece una persona árbol, ¿no? En donde a mí me gusta pensar que las raíces, el tronco, las ramas, las hojas, pues ya son ahora una persona con toda su historia integrada. Ahí está todo, toda la historia, ¿no? Todas esas generaciones que vimos en la imagen anterior están ahí integradas. Ahí está la familia adoptiva con todo lo que le pudo dar a esa persona, ¿no? Y todo lo que ella ya es, ¿no? Ya quiere construir por sí misma. Sandra Baita, que es una psicóloga argentina, dice que la verdadera adopción es adoptarse mutuamente. Los padres aceptan la historia del niño. El niño aprende que estos nuevos padres no le van a hacer daño. Muchas adopciones viven en la desconexión. Se desregulan muy fácil con la desregulación del niño. Por eso es importante el trabajo con el cuidador, informar sobre qué produce el trauma y cómo se responde frente a esto. La psicoeducación inicia el primer día y se termina el último día del tratamiento. Y bueno, yo aquí les quiero compartir pues otra historia personal con mi hija. En la adolescencia, la adolescencia de mi hija fue compleja. Aparecieron muchas pues cosas, ¿no? Todo su sentimiento de abandono empezó a aparecer, el querer conocer a su mamá, porque yo no tenía respuestas, y entonces ella me dijo, pues si tú no me puedes dar respuestas de qué fue lo que pasó, yo quiero conocer a mi mamá y que me explique, ¿no? Pero yo no estaba preparada para todo esto, no sabía todo esto que ahora he aprendido. Entonces, pues mi cara fue de terror, ella dejó de preguntar, ahora entiendo que porque no quería lastimarme, ¿no? Y entonces guardó todo eso, pero salía en forma de enojo y fue complicada nuestra relación en esa etapa, ¿no?
Y yo le decía, ay, Ana, es que tú eres la única persona que tiene esa capacidad de apretarme el botón, de apretarme ese botón que me pone a mí en modo histeria. Entonces, todo el día nos peleábamos, todo el día, ¿no? Ahí ella empezó un proceso de terapia, yo también. Empecé a integrar herramientas pues humanistas, como por ejemplo congruencia, empatía con su historia, congruencia con mi historia, aceptación positiva e incondicional a lo que ella es, a su persona completa, no solamente a lo que yo quería que ella fuera, ¿no? Y todo fue bajando de nivel, esos pleitos fueron bajando de nivel gracias a esas nuevas formas de relacionarnos. Y un día me dijo, mamá, ¿qué le está pasando a tu botón? Ya no funciona. Entonces, bueno, esa es una de las cosas más lindas que me ha podido decir, pero se pudo dar gracias a el trabajo tan grande que ella hizo en su terapia y yo también. Entonces fuimos conociéndonos, fuimos relacionándonos diferente y ese botón para ella en ese momento, pues me dijo, mamá, ya no sirve tu botón, ¿qué le está pasando, no? Claro que yo no les voy a decir que ese botón no se enciende de repente todavía, ¿no? Porque como les digo, pues somos humanos y claro que a veces pues me engancho y ¡pum! Se prende, ¿no? Pero ya soy consciente, ay, otra vez me tocó una fibra de mi historia, voy a trabajarlo, ¿no? Y entonces lo reparo y lo trabajo y así vamos construyendo nuestra relación, pero es una relación muchísimo más diferente que la que teníamos cuando ya era adolescente. Les quiero platicar que en Contigo desde el Corazón hemos armado un equipo de terapeutas especializados en adopción y cada uno pues tenemos un enfoque diferente. O sea, por ejemplo, hay terapeutas gestalt, especialistas en niños y adolescentes, especialistas en familia y pareja, conductivo-conductual, especialistas en trauma, hay consteladores familiares también. Entonces, este equipo, pues estamos ahora sí que a su servicio, todos somos especialistas en adopción, además de esas formaciones que tenemos, ¿no? Y la mayoría somos papás también adoptivos, ¿no? Y bueno, la verdad es que nosotros también estamos en una permanente formación, tenemos sesiones para supervisar los casos, o sea, la verdad es que hemos formado un buen equipo y pues estamos para ustedes, ¿no? Para los papás. Y quiero compartir con ustedes, pues, cuáles son los principales motivos de consulta que han llegado, ¿no? En cuanto a los papás, pues quiero adoptar, cuáles son mis expectativas, trabajar todo esto. A veces llegan papás que me dicen, es que no me puedo vincular con mi hijo, ¿no? Porque tenemos una imagen de un niño ideal y llega un niño real con el que no, es difícil vincularse y es muy normal. Crianza adoptiva, trauma complejo, abandono, el enojo de los hijos es muy común. Para hijos que llegan, que son hijos por adopción, pues se habla de abandono, de cómo construir su identidad cuando les falta información, la búsqueda de orígenes, el ciclo de vida y la revictimización que hablamos hace ratito. En los grupos de terapia, pues hemos hablado de abandono, porque siempre piensan lo peor, me siento desechable, cuántas veces se les va a morir su mamá, incomprensión, nadie lo comprende porque no vivimos eso que ellos han vivido, dificultad para recibir el cariño, autolesiones, no quiero vivir. Son motivos de consulta que van llegando. Entonces, como ustedes ven, la verdad es que sí hay mucho, mucho que trabajar, ¿no? Mucho que trabajar. Y también hemos dado talleres que quise compartirlo porque me parece importante que, por ejemplo, dimos uno que era solo para papás en masculino. Y fue muy lindo ver cómo se llenó el grupo, ¿no? De la necesidad que hay también de los papás de expresarse. El grupo de criarse en copiloto es la adopción en soltería, los papás que deciden adoptar solamente papás o solamente mamás. Crecer con mi adolescente, la adolescencia, pues como ya les dije, es una etapa compleja, muy, muy interesante y muy divertida también puede ser, pero también es compleja. Y vamos a dar ahora un taller que se llama Herramientas para la crianza en familias adoptivas. Y bueno, pues ya para terminar mi presentación, pues solo quiero compartirles el lema de Contigo desde el Corazón, que es la adopción nos toca a todos.
¿Por qué nos toca a todos? Pues todos tenemos un caso cercano de adopción. Y hay que aprender de adopción, aunque no seamos familias adoptivas, ¿no? Porque hay, como ven, en el caso que les platiqué de la psicóloga de la escuela, pues muchos mitos, muchas creencias que hay que ir derribando. En México también hay más de 30,000 niños institucionalizados que pues tienen también el derecho de vivir en una familia y hay que voltear la mirada hacia ellos también. Y pues porque nos toca también trabajar nuestra historia, como lo vimos hoy. Pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias, un placer escucharte. Muchas gracias. Y también valorar la parte de biografía personal, ¿no? Que siempre es de agradecer, como esa cosa de mostrarte, y no solo desde la experiencia como terapeuta, sino como la experiencia como madre, ¿no? Sí, fíjate que quisiera compartirte algo rápido que ayer me pasó. Cuando yo voy a compartir algo personal de mi historia, pues también estoy hablando un poco de la historia de mi hija, ¿no? Entonces siempre hablo con ella y le digo, oye, voy a hablar de esto, ¿estás de acuerdo? ¿Quieres que cambie algo o que no diga algo? Y entonces ayer estaba pues compartiéndole la presentación y hay una parte en la que digo que nosotros pues tenemos que reparar la historia de nuestros hijos y que para hacerlo nosotros tenemos que reparar la nuestra primero. Y brincó y me dijo, porque mi hija es muy plantada, ¿eh? Y me dice, a ver, ¿cómo reparar? O sea, ¿me estás reparando? ¿Yo llegué rota? ¿Eso es lo que estás queriendo decir? Y me sorprendió, ¿no? Porque bueno, como que en el mundo terapéutico sí he escuchado mucho este concepto de reparar, ¿no? Y me acordé de la presentación ayer de los 2 chicos adoptados que dieron su testimonio, en donde dicen, es que hay palabras que se usan que nos chocan, ¿no? Porque es como si estuvieran sintiendo lástima por nosotros o como que pobrecitos. Me llegó eso y dije, es lo que está sintiendo, ¿no? Que yo estoy diciendo que ella está rota, que llegó y que la tengo que reparar y no le gustó. Entonces, creo que es importante, pues, saber cómo usar nuestras palabras porque ellos pueden tener pues este sentimiento, ¿no? Y luego estigmatizamos o etiquetamos, podemos etiquetar mucho también. Sí, me acuerdo, lo dijo Albert cuando le decían qué valiente, ¿no? Qué valiente. Y él decía, no me gusta. Claro, que él sentía como que qué valiente, le estaban diciendo que estaba expresando algo negativo, ¿no? Como qué valiente por expresar algo negativo y no era eso, ¿no? Exactamente. Y está muy bien. Puntualizar ahí, ¿no? Como ir con mucho cuidado también con eso. Sí, hay que ir con cuidado. Y en terapia también los profesionales, pues también tenemos que tener ese cuidado, ¿no? De no ir estigmatizando a las familias, a los hijos, a los padres. Y etiquetando. Sí, realmente es muy importante, ¿no? Que tanto las familias como las personas que hemos sido adoptadas, pues llegado un momento podamos hacer terapia, ¿no? Porque así vamos resolviendo. Y un poco también es lo que hablábamos ayer, ¿no? Cuanto más fácil lo ponen los padres adoptivos, más fácil es para el niño adoptado. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Georgina. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer de verdad estar aquí. Muchas gracias. Un placer oírte. Gracias. Gracias.